Noche, del latín nox, noctis. Es el periodo durante el cual una parte de la Tierra, por acción de la rotación, deja de recibir la luz solar y por ende permanece en oscuridad. Está comprendido entre el atardecer del sol y el amanecer del día siguiente. Hola a todos, mi nombre es Miguel. El mío, Pablo, y somos cazadores en búsqueda de buenas historias y creemos que todos tenemos algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este espacio buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito es que estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Cazadores de Historias. Es un gusto estar otra vez con ustedes para empezar un nuevo capítulo con unas nuevas historias, a ver qué tal están el día de hoy, a ver con qué nos sorprende Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Igual muy contento de regresar a estos micrófonos y también muy contento porque parte de las historias que hoy nos regalaron era algo que desde hace tiempo ya venía yo preparando, que son historias acerca de la gente que trabaja durante las noches, los guardias de seguridad. Yo creo que de entrada ya, con solo mencionar eso, pues se van a dar una idea de para dónde va esto. Y la verdad es que sí, tuve la suerte de que me regalaran 3 historias. Entonces hoy tendremos 3 historias. Excelente. Deben de tener bastante que contar estas personas. De hecho, seguro hay un sinfín de historias muy interesantes Sí, con este no, tipo de yo creo que esta personas. es una pequeñísima muestra de tantas historias que podemos llegar a contar sobre el respecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos comenzando. Viene. La primera historia se llama Campo Abierto. La historia que les voy a contar le pasó a mi papá antes que se casara y conociera a mi mamá. Como muchos, se fue una temporada a buscar mejores oportunidades a los Estados Unidos y estuvo haciendo varios tipos de trabajo durante los casi 5 años que vivió en California. Lo que le sucedió fue durante el tiempo que trabajó como guardia de seguridad en el turno nocturno en una planta de envasado de vegetales en la zona del Central Valley. Cuenta que la planta se encontraba prácticamente en medio de la nada, con solo unas casas y granjas a la distancia, y que para pasar el tiempo escuchaba la radio en un pequeño Walkman que tenía o veía la televisión en la caseta de seguridad. Como era una planta pequeña y prácticamente no sucedía nunca nada, era el único que trabajaba durante las noches, y su única función era patrullar los alrededores porque durante la noche se cerraba la planta y él no tenía forma de accesar. La caseta de seguridad, que era donde él prácticamente pasaba todas las noches, se encontraba en el patio exterior, donde se estacionaban algunos autos durante el día. Estaba a un lado de la puerta principal de la planta, que se trataba de un portón metálico muy grande que por las noches se mantenía cerrado, y mi padre para salir al exterior de la planta lo hacía a través de una pequeña puerta y era el único que contaba con llaves de la misma. Cuenta que una noche, como cualquier otra, salió de la caseta para fumar al estacionamiento, cuando a la distancia escuchó unas voces y risas. A un principio pensó que se trataba de la pequeña televisión que tenía y que la había dejado encendida, pero recordó que esa noche no la había encendido para nada y se había estado entreteniendo con su Walkman. Trató de no darle importancia, pensando que solo se trataba del viento y que las voces provenían de una de las granjas a la distancia. Apagó su cigarro, tirándolo al piso, y decidió caminar al exterior de la planta para inspeccionar como lo hacía durante varias veces durante todas las noches. Le pregunté que si recordaba la hora. Me dijo que aún no era la medianoche porque no tenía mucho tiempo de haber empezado su turno de trabajo. Él calcula que eran entre las 11 o las 11:30 de la noche. Abrió la pequeña puerta que daba al exterior, cuando volvió a escuchar las risas a la distancia. Mi papá no es una persona que se asuste fácilmente. Al final es de una ciudad fronteriza, donde la violencia es asunto de todos los días. Y con esto, lo único que quiero decir es el tipo de persona que es él. Decidió rodear la planta por el otro lado de donde creyó que provenían las voces, porque empezó a sorprender a quienes estuvieran ahí. Algunas bromistas, pensó. Así que con linterna en mano, caminó rodeando el edificio. Llevaba unos minutos caminando y no escuchaba nada
Cuando llegó a la parte de atrás del edificio, quedaba donde estaban unos campos de cultivo. Cuenta que la linterna no la había encendido, con el fin de sorprender a las personas, cuando escuchó una vez las risas a la distancia. Las risas provenían del campo, y eran de dos niños que estaban a varios metros de distancia en medio de los sembradíos. Los dos niños hablaban y se reían. Se trataban de un niño y una niña. Él calcula que tenían entre los 7 y los 10 años de edad. Su primer pensamiento era que qué hacían esa noche, tan lejos de sus casas, pues las granjas más cercanas, como les había comentado, estaban a una distancia de 10 o 20 minutos en auto. Seguramente sus padres deben de estar preocupadas, pensó. Encendió la linterna para llamar su atención y les gritó en inglés: "Hey kids". Dice que lo que sucedió a continuación no debieron ser más de unos segundos, pero para él se sintió como una eternidad. Cuando los niños voltearon, lo primero que le llamó la atención fue la ropa que usaban. Se veía como ropa vieja, pero no porque estuviera usada o en mal estado, sino porque parecía ropa que usarían los niños a principios del siglo pasado o a finales del siglo XIX. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas, o no parecían tenerlas. Se asustó y dio un paso para atrás. Se cayó, soltó la linterna y ésta rodó apagándose. Los niños se habían callado, ya no se escuchaban sus risas. Como pudo, mi padre se levantó y recogió su linterna. Cuando la encendió de nuevo y alusó hacia donde estaban los niños, estos estaban aún inmóviles y lo miraban fijamente. Si mi padre tenía alguna duda sobre lo que estaba viendo, cuando vio sus caras se le quitó. No tenían ojos, solo un par de hoyos negros donde se supone deberían de estar sus ojos. Corrió de vuelta a la caseta. Mi padre dice que no le da pena admitirlo, pero estaba completamente aterrado y que no volvió a salir de la caseta durante toda la noche. En cuanto amaneció, fue de nuevo a los campos, con la esperanza de encontrar huellas o algo que le diera alguna explicación lógica. No encontró nada. Mi padre estuvo durante más tiempo trabajando en la planta, y sí, cuenta que en ocasiones escuchó voces y risas, pero que jamás volvió a salir a investigar. Solo las ignoraba. Encendía mi televisión o me ponía el Walkman. Mi paz mental es más importante. Y con eso terminó su relato, mi padre. Pues empezamos con apariciones. ¿Qué tal? Muy interesante. Y seguro de este tipo hay muchas de guardias o de personas que trabajan durante la noche y lo que no han de ver o escuchar, que no sabemos si está ahí o no, pero que la misma soledad o el entorno les hacen tener ese tipo de experiencias o de vivencias. Yo creo que de entrada la noche es otro mundo completamente, para que la expresión, porque al final de cuentas, hasta en tu mismo entorno normal laboral, no es la misma sensación cuando trabajas tú en un turno normal diurno y en la noche por algún motivo razón te tienes que quedar. Sí, la vibra y la sensación es muy diferente, ¿no? Entonces, sí, Totalmente. aunque fíjate que hay gente que prefiere la noche, como en esta historia que continúo, que voy a platicar ahora, la Ujú. persona que nos hizo el favor de dárnosla, lo menciona, ¿no? Que él prefiere trabajar por la noche. Y Gustos. sí, Ujú. exacto. Pero bueno, yo creo que comenzamos con la segunda historia. Ok. Esta tiene el nombre de Koyak, ¿ok? A pesar de que a muchos les molesta, yo prefiero mi trabajo por la noche. Generalmente es más tranquilo y la única responsabilidad es no quedarse dormido y dar un rondín de vez en vez durante el turno. Aunque a veces pasa algo, como lo que les voy a contar, que hace que mucha gente desista y deje de trabajar como seguridad o velador por las noches. Tengo 30 años dedicándome a esto, y esto que me pasó sucedió hace unos 20, con el cambio del milenio si mal no recuerdo. En ese entonces había recién cumplido los 20 años y vivía solo. A mi familia la había dejado en Michoacán, de donde soy originario, y me había aventurado a vivir en la Ciudad de México, por lo que para mí daba igual trabajar en cualquier turno. Pero el turno nocturno era el que tal vez por inexperto o por ser el nuevo me habían asignado. La empresa para la que trabajaba era una empresa de paquetería. Tenían varios contratos importantes, así que prácticamente era el mismo movimiento en el turno nocturno que en cualquier otro turno, pues las labores y responsabilidades no cesan durante las 24 horas del día. Era joven, soltero y un poco irresponsable. Bueno, bastante. El dinero que ganaba era para mí únicamente, sin ninguna preocupación, por lo que algunas veces me ganaba la fiesta, llegando tarde a cubrir mi turno.
y en una ocasión ni siquiera me presenté a trabajar. Como castigo, mi supervisor me mandó a cubrir a otro lado. No era algo raro. Se estila en este tipo de trabajo, así que me dijo, Jaime, mañana en lugar de venir para acá, te quiero a las 6 de la tarde en la oficina central. Cuando llegué al día siguiente, me estaba esperando Paco, así se llamaba el supervisor, y al verme en forma de saludo me preguntó, ¿estás listo? Espero que traigas algo más abrigador, porque a donde te llevaré hace un puto frío por la madrugada. Le dije que sí, que en mi mochila traía mi chamarra, y me dijo, bien, pues súbete al auto, en un momento te alcanzo. Salimos de la ciudad rumbo a Pachuca. Una vez pasando Ecatepec, llegamos a una zona que ahora ya se encuentra habitada, pero en ese entonces eran campos de cultivo, sin nada a la redonda. Bueno, me dijo Paco, llegamos. Hoy te toca cuidar esta bodega. Se trataba de un edificio viejo. A simple vista parecía abandonado, sin nada que llamara la atención más que una cortina de metal que hacía de puerta y que estaba cerrada. A un lado había una silla de plástico, como esas con anuncio de cervezas o de refresco. ¿Qué guardan aquí? Le pregunté a Paco. Tu chingada madre, eso es lo que guardan, me dio por respuesta. Mañana vendré por ti como a las 8 de la mañana. Me entregó un termo. Toma, es café para que te calientes durante la noche. ¿Las llaves? Le pregunté. ¿Qué llaves? Tuve por respuesta. Pasarás la noche afuera. Para eso está la silla. Por si te cansas, te sientas junto a la puerta. Se subió al auto y se despidió con la mano dejándome solo. Revisé mi mochila y agradecí venir preparado. No solo traía la chamarra, sino también unas galletas, una torta y otras cosas que había comprado por si no había nada cerca. Vi la hora. Eran casi las 9 de la noche y no se veía movimiento alguno. En verdad la bodega se encontraba en medio de la nada. Para llegar ahí, habíamos dejado la autopista para dirigirnos a una carretera de un solo carril, casi vacía, y después de unos kilómetros nos metimos por un camino de tierra y no se escuchaban autos ni nada cercano en donde yo estaba. Debí traer algo para leer o para entretenerme, pensé. Y fue en este momento cuando comencé a escuchar ruidos de algo que se acercaba por el camino de tierra. Unos pequeños pasos y movimientos. Cuando se acercó, vi que era un perro. Me voy a adelantar un poco con la historia. Fue en ese momento cuando conocí a Koyak. Así le puse a mi perro, y vivió conmigo 10 años más hasta que se murió de viejito. Yo digo que fue la comida lo que lo trajo a mí, pero la verdad es que Dios me lo mandó, porque si él no hubiera estado conmigo, tal vez esa noche hubiera muerto. Creo que es justo que les escriba a mi Koyak. Eso es lo que se merece. Que ustedes sepan de él. Era el mejor perro que existió en la tierra. Inteligente, obediente, pero sobre todo valiente. Era de un color amarillo, como tantos perros mestizos en México, y tenía un mechón blanco sobre un ojo que lo hacía ver como si tuviera una ceja llena de canas. Pero bueno, regreso a la historia. Koyak se acercaba temeroso hacia mí, con la cola entre las patas. Mi primer instinto fue tomar una piedra invisible y aventarla para que se fuera, pero vi algo en su mirada que me hizo no hacerlo. Me pareció que tenía tal vez días sin comer nada, así que le hablé y le ofrecí la mitad de mi torta. No tardó en comérsela, en verdad tenía hambre. Tomé un vaso desechable que tenía en mi mochila y le serví agua. Se la acabó y le serví más y se la volvió a acabar. Le dije, ya no te voy a servir más, vas a vomitar y desperdicio de torta que te acabo de invitar. Se me quedó viendo con esos ojos como entendiendo lo que decía y se echó a mi lado. Bueno, al menos no eres malagradecido, le dije. Pensé que te irías una vez comido, pero no. Se quedó a mi lado y se durmió. Mientras él dormía, yo me terminé la mitad de mi torta y me serví un poco del café que me había dejado Paco. Desde donde estaba la cartera hasta donde estaba la bodega era como 1 kilómetro de camino de tierra, yo calculo. Y como les dije anteriormente, no había nada cercano. Pasaron un par de horas más. Ya era casi la medianoche y estaba completamente aburrido, sin nada que hacer. Pensé en dormir un rato, pero hacía demasiado frío como para poder hacerlo y la silla era de lo más incómodo. Así que me paré y me dispuse a caminar hacia la carretera para perder el tiempo y entrar un poco en calor con la caminata. Koyak se puso de pie. Sí, de hoy en adelante le diré por su nombre, aunque para ese momento en la historia aún no le había puesto uno y mucho menos había decidido quedarme con él. Como les decía, se puso de pie, dispuesto a acompañarme. Le dije, bueno, vamos, igual y agarras camino para la carretera. La noche era muy oscura. No recuerdo si porque estaba nublado o porque no había luna, pero se veía muy poco más allá del camino, tanto para un lado como para el otro, solo se veía un poco de los campos de cultivo. Cuando llevábamos recorrido lo que calculo 2/3 del camino, Koyak comenzó a comportarse raro.
Vi cómo se puso tenso y escuchó cómo comenzó a hacer ruidos como gruñidos, pero muy bajitos, casi imperceptibles. Paró las orejas y las movía de adelante hacia atrás, como si tratara de escuchar mejor. A pesar de que estaba oscuro, vi como el pelo de su lomo se había levantado. Caminamos unos 100 metros más y se puso delante mío, moviendo la cola, pero no de manera amistosa, sino como de alerta. Saqué la linterna que traía en la mochila y encendí apuntando hacia donde él gruñía, pero no vi nada. Koyak hacía ruidos cada vez más fuertes, hacia lo que yo solo veía como oscuridad. En ese momento decidí confiar en él. Pensé, si él no quiere caminar más, yo tampoco lo haré, y continué alusando con la linterna, y fue cuando por fin pude ver a lo que él le gruñía. A un costado del camino, a unos 50 metros, calculo yo, entre las hierbas cerca y la tierra, vi 3 pares de ojos reflejando la luz. Los ojos eran rojos. Mi primer pensamiento fue, coyotes, pero bueno, no estoy seguro si existan en esa zona, y no lo quise averiguar. Le llamé a Koyak y le dije, vámonos de vuelta, y corrimos hacia la bodega. Koyak nunca corrió delante de mí, se quedó atrás mío, como protegiéndome de lo que dejamos atrás, y constantemente se paraba para ladrar. Cuando llegamos a la bodega, me senté en la silla para recuperar el aliento, y Koyak se quedó a unos metros donde comenzaba el camino y no se movió de ahí durante toda la noche. De vez en cuando gruñía y movía la cola, como lo hizo momentos antes, y se echaba al piso. Y así estuvo, hasta que amaneció. Cuando Paco, el supervisor, llegó por mí a la mañana siguiente, yo ya lo había decidido. Me llevaría a Koyak conmigo en el auto, y no iba a aceptar un no de su parte, pero no hubo necesidad. Cuando Paco bajó del auto, lo recibió Koyak moviéndole la cola, y este le acarició la cabeza, y me preguntó, ¿y este? Es mi nuevo perro, se llama Koyak y se va con nosotros. No sé si fue algo sobrenatural o si fueron otros perros o coyote de lo que Koyak me salvó, pero no fue la única vez que lo hizo, porque me libró que me mataran una vez en un bar al que no fui con unos compañeros porque tenía que llegar a darle de comer y sacarlo como todas las noches. Pero esa es otra historia para otro momento. Pues a mí la verdad es que me gustó mucho, me encantan este tipo de historias en la que se ven involucrados animales, sobre todo pues a los que nos gustan mucho los perros, sabemos que son seres súper cariñosos que una vez ahora sí que se encariñan contigo, son los más fieles, los más cariñosos, y sobre todo cuando llegan a ti de manera tan así, tan espontánea, Ujú. sin buscarlo, es fabuloso, la verdad. Sí, yo creo que como en el relato cuenta, ¿no? O sea, ahora sí que llegó en el momento y con una misión, ¿no? Al final, como en la historia también terminan relatándonos, pues no fue la única ocasión donde, Gracias a él tuvo suerte de... exacto, ¿no? Y pues la verdad es que tal vez esta historia no tenga un toque tan sobrenatural como en la primera, pero sí hay algo por ahí de lo que, pues al final ahí había un eminente peligro, por así decirlo. Algo raro, Algo raro, pero llámalo así. sí, lo importante es, bueno, a mí lo que me queda es el encuentro y Sí, claro. lo que terminó pasando Sí, sí, con sí. él y con Ujú. Koyak. Y bueno, pues como les habíamos comentado a un principio, pues hoy son 3 historias. Vámonos con la tercera para ya no alargar más este episodio. Y en el caso, esta es la última, la tercera y última, que se llama El Elevador. Durante todo el tiempo que llevo como guardia de seguridad, me han pasado varias cosas extrañas. Creo que todos los que trabajan durante los turnos nocturnos te pueden contar de cosas que se ven y se escuchan durante la noche. Sombras, ruidos sin explicación alguna. Y creo que llega el punto hasta donde te acostumbras o te comienzas a hacer de la vista gorda. Pero hay sucesos que van más allá de simples sombras o ruidos esporádicos. Recuerdo uno en especial que no me sucedió a mí. Un compañero de trabajo me lo contó una noche en la que ambos trabajábamos en el centro de la ciudad. No les puedo decir el nombre de la empresa a la que pertenecen las oficinas de esta historia, pero les puedo decir que es de una firma de abogados muy famosa a nivel internacional y que tiene representación en varios países. Como muchas empresas en esta zona, tomaron un edificio del centro de la ciudad para sus oficinas y lo remodelaron por dentro. Si lo ven por fuera, no creerán lo moderno que es por dentro, porque el gobierno pide que no toquen la fachada, pero por dentro es otra cosa. Nuestros turnos eran de 12 horas y comenzaban a las 6 de la tarde para terminar justo a las 6 de la mañana. Salvo contadas ocasiones, alrededor de las 9 de la noche el edificio se vaciaba, dejándonos solos a mi compañero en turno y a mí para cuidar durante toda la noche. Juan,
Mi compañero, quien es el protagonista de esta historia, cuenta que una noche tuvo que quedarse solo porque su compañero en turno se reportó enfermo, así que estaba él solo detrás del escritorio en la recepción haciendo su trabajo. Estaba sentado en mi lugar, comenzó con su relato, y no había pasado nada extraordinario. Las últimas personas habían salido alrededor de las 10 de la noche, que eran los de limpieza, dejándome completamente solo. Eran alrededor de las 3 de la mañana y estaba sentado aquí, en la recepción, cuando escuché que sonaba el ting de uno de los elevadores que se encuentran justo a la vuelta de donde ahora estamos sentados, fuera de nuestra vista. Era como si alguien hubiera apretado el botón para llamar a uno de los elevadores. Según yo, era la única persona en el edificio, así que prendí las cámaras de los monitores para ver la zona de los elevadores. Cuando se encendió la cámara y pude ver la imagen, uno de los elevadores tenía las puertas abiertas, lo cual solo sucedía si alguien mantenía presionado el botón para que éstas se mantuvieran abiertas, porque como muchos saben, tienen un sensor. Después de un rato de movimiento, las puertas se cierran por sí solas. Me esperé durante unos minutos, un poco asustado, pero muy sacado de onda sobre todo. Las puertas no se cerraban. Comencé a sospechar que tal vez se había descompuesto el elevador, porque no había visto a nadie que entrara o saliera del mismo. Así que tuve que ponerme de pie e ir para ver qué era lo que mantenía las puertas abiertas. Caminé, y más o menos a una distancia de unos 20 o 30 metros antes de llegar al elevador, las puertas se cerraron. Confundido sin saber qué hacer, me regresé a la recepción. Seguro estaba fallando, pensé, como para convencerme a mí mismo. Por la mañana le diré a los de mantenimientos que lo revisen para evitar algún accidente. Pasaron unos 10 minutos, y una vez más escuché el ding llamando al elevador, pero esta vez tenía encendida la cámara y el monitor. Pude ver que nadie lo había llamado, no había nadie a la vista que hubiera apretado el botón. Me puse rápidamente de pie y me dirigí hacia los elevadores. Para cuando los tuve de vista, una vez más las puertas se cerraron. Había una pequeña posibilidad de que alguien estuviera dentro del elevador haciéndome una broma y que no lograba verlo desde el monitor. Mi única opción era averiguarlo, así que llegué al elevador y apreté el botón para que se abrieran las puertas. No pasaba nada. Por más que apretaba el botón, las puertas no se abrían. La letra L del lobby estaba encendida, indicando que el elevador sí se encontraba en el mismo piso. Apreté una, otra, otra vez, y sin ningún resultado. Recuerdo decir en voz alta una grosería, y que me asustó escuchar mi voz rebotando por todo el lobby. Confundido regresé a mi lugar. Justo estaba a mitad del camino, cuando escuché una vez más el ding, y las puertas se abrieron de par en par. Si alguien estaba haciéndome una broma y quería asustarme, lo estaba logrando, porque aunque debí de regresar para ver qué era lo que estaba en el elevador, corrí hacia mi lugar, como si éste me pudiera mantener a salvo de cualquier peligro. En los monitores no se veía nada, más que la puerta del elevador abierta, y otra vez, después de unos minutos, se cerró. Pasó una hora, y durante la misma, se repitió el fenómeno un par de ocasiones, pero yo ya no me paraba de mi lugar. Todo lo observaba desde el monitor, sin saber qué era o quién era lo que lo mantenía abierto. A través de la radio me comuniqué con un compañero que trabajaba en otro edificio de unas oficinas a unas calles, y le conté lo que me estaba sucediendo. Voy para allá, me dijo, y entre los dos agarramos ese cabrón que te está haciendo esa broma. Tomás llegó en un par de minutos. Lo dejé entrar. Ambos nos sentamos en la recepción, y le enseñé en los monitores los elevadores, mientras le repetía de nuevo mi historia. Voy a ir, me dijo, y voy a apretar el botón. Tú quédate aquí, y no despegue los ojos del monitor. Veamos qué pasa. Así lo hizo, y cuando llegó, apretó el botón. Las puertas se abrieron sin ningún problema. ¿Ya ves?, me gritó. Seguro están fallando. Tienes que reportarlas a mantenimiento para evitar un accidente. Esperó a que se cerraran y se dio la vuelta para regresar a la recepción. Cuando estaba a mitad del camino, escuchamos ding y las puertas se abrieron de par en par. Tomás se quedó a la inmóvil, a la espera. Después de unos segundos las puertas se cerraron de nuevo y el elevador se movió, cosa que no había hecho antes. Subió al tercero, al cuarto y terminó en el quinto piso del edificio. «¡Préndeme la cámara del quinto piso! Ahí se detuvo», me gritó. Encendí la cámara. En el motor no se veía nada. El quinto piso se encontraba en completa oscuridad, como todos los demás. Las puertas del elevador se abrieron, iluminando un poco. De pronto vi cómo salía algo del elevador. Y digo algo, porque no podía ser una persona. Era demasiado alta y demasiado delgada, y además no era del todo sólida. No sé cómo explicarlo, pero parecía como si pudiera ver a través de ella. Para ese entonces, Tomás ya había llegado al lado mío, y vio lo mismo que yo, como ese ente, demasiado largo y demasiado delgado,
para ser una persona, salía del elevador para dirigirse al interior del 5º piso. Unos segundos más tarde las puertas se cerraron, dejando completamente de oscuridad todo. No pienso subir, ni mucho menos llamar al elevador, dijo Tomás. Ni yo, le contesté. Sea lo que sea que se quede ahí arriba, y si baja, saldré corriendo de aquí sin importarme nada, le contesté con la voz entrecortada. Tomás se quedó conmigo el resto del turno. Solo le llamó por la radio José, a su compañero que estaba en el otro edificio donde Tomás trabajaba. Le dijo que tenía problemas con la luz y que estaba yo solo y que necesitaba ayuda. La verdad no me importó que pensara que yo fuera un miedoso. También vi miedo en la cara de Tomás. Apagamos las cámaras, no queríamos ver nada, ni si se abrían las puertas de los elevadores, o si éstas estaban en el lobby, o si se había quedado en el 5º piso. El resto de la noche pasó sin novedad, y el día siguiente reportamos el elevador al mantenimiento, para que lo revisaran. No le encontraron nada raro, por más que mencionamos las repetidas ocasiones en las que se abrían y se cerraban las puertas sin que nadie lo llamara. Juan dice que nunca más le pasó nada por el estilo en el edificio, pero que ni por loco sube por las noches a ver el 5º piso. Es más, no sube a ninguno. Su tarea es quedarse en la recepción y de ahí nadie lo mueve. Pues bueno, cerramos con fantasmas o apariciones O en el quién sabe qué edificio. era. O quién sabe, ¿no? Sí, la verdad que no. Pero sí, como les decía al principio, pues, ¿qué tantas cosas no tendrán de historias estas personas que trabajan en esos turnos nocturnos de seguridad o de velador? Porque todo lo que no oirán o Verán. verán o sentirán o quién sabe qué tantas cosas. Sí, como ya ves que lo mencionó, creo que en el relato número 2, que pues, o se hacen de la... No, creo que fue en este, ¿no? El que dice que se hacen ya de la vista gorda o pues, ya están acostumbrados, ¿no? Pero aún así no dejan de pasarles, yo creo que sucesos o circunstancias como las que acabamos de mencionar, donde sí necesitas, yo creo que bastante valor para poder Sí, la seguir piel dura trabajando. también. Sí, Sí, no, sobre todo como dice, ¿no? Que, sí, seguí trabajando como si nada, ¿no? Yo creo que si en el caso me pasa algo por el estilo, no sé cómo reaccionaría las siguientes noches de labor. Digo, en el caso, pues, el último, ya ves que no trabajaba solo, ¿no? O sea, siempre tenía un compañero junto con él, pero aún así, sí, no, ha de ser difícil. yo creo. Interesante, pero difícil. No cualquiera puede hacer eso. Sí, claro que no. Pero bueno, pues creo que yo con estas 3 historias vamos dándole ya cierre a nuestro segundo episodio. Como todos los episodios, vamos por la parte de agradecimientos y recordarles todas la forma de comunicarse con nosotros, ¿no? Entonces, haznos el honor. Sí, recuerden, sobre todo lo más importante para nosotros son las historias, que nos sigan compartiendo sus historias, así que en nuestro correo electrónico, cazadores-de-historias-podcast@gmail.com, ahí podemos recibirlas. Recuerden mencionarnos si quieren que las compartamos de forma anónima, y poner sus nombres, lo que ustedes deseen, ahí nos pueden mandar las historias. Y Ujú. como contacto, pues estamos en Facebook y en Twitter. Nos pueden buscar Facebook Cazadores de Historias Podcast, en Twitter Casa Historias P, y ahí pues estaremos interactuando con ustedes como lo hemos hecho hasta el momento. No se les olvide también seguirnos en YouTube. YouTube, en Spotify, sobre todo lo que más nos gustaría es que pues que nos compartan, que cada vez esto se vaya haciendo más grande de lo que ya es en este momento y que pues nos sigan favoreciendo con su compañía cada jueves. Así que pues no sé qué más, Yo creo algo que que, decir. pues, como siempre, ¿no? Agradecimientos y pues ya, nos despedimos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.